malformaciones, de las alteraciones hemodinámicas o de las inflamatorias. Hemodinámicas nomás y las inflamatorias no. Pero ya jalados todos. Y las principales enfermedades pulmonares relevantes en cada especie doméstica. Miren, así como hay enfermedades que son específicas para la especie, hay enfermedades que también son comunes a ellas, ¿no? Por ejemplo, las neumonías, sin necesidad de ser una enfermedad, ¿no? Es común a muchas especies y eso va a depender mucho de qué, del agente causante. Pero en las neumonías, ¿qué es lo que tienen en común? Que en la mayoría de los casos, o las más frecuentes, son causadas por bacterias, ¿sí? Y acá viene algo importante, ¿eh? Este tipo de categoría de pulmones. Y es bueno porque, ¿saben qué? Nos ayuda a reconocer qué pulmones estamos viendo. Este es válido para macroscópicamente. Nos dice que hay 3 tipos de pulmón. El pulmón 1, 2 y 3, y cada uno pertenece a determinadas especies. Por ejemplo, la primera es para los rumiantes y para el porcino. ¿Qué es lo que tiene? La lobulación primaria. O sea, sus pulmones están bien divididos y los lóbulos están bien definidos. Además, ellos tienen lobulillos. O sea, hay un tejido que los divide en lobulillos y que se nota claramente cuando uno lo ve macroscópicamente, tanto en la superficie externa como también en la interna. En cambio, en el tipo 2, los pulmones tipo 2, en los cuales están el canino, el felino, el mono, la lobulación también está bien definida, o sea, están bien divididos los lóbulos. Recuerden que hay 3 lóbulos principales, ¿no? El anterior, el medio y el posterior, boca uno. Salvo el 4 que lleva un accesorio, que es el derecho, si no me equivoco, que tiene un accesorio que envuelve a la vena cava, ¿no? Puede ocurrir eso sí. Pero no se nota la lobulización, o sea, no muestran lobulillos. Y si muestran, no son completos. Pero la verdad es que no muestran lobulillos. O sea, el pulmón 2 no muestra lobulillos. Ahí dice que es incompleta, pero no es, por si acaso, todo lo que yo he visto, en todo mi tiempo que he estado viendo. El pulmón 3 es un tipo de pulmón, ¿no? Tiene características anatómicas propias de especies que han sido, ¿qué cosa? ¿Cómo le llaman? Que han sido adaptadas a los medios, al medio de vida o al medio ambiente. Ejemplo, el caballo. El caballo es una especie que para corriendo toda su vida, ¿no? Corre, cuando tiene que hacer, cuando no tiene que hacer. Mejor dicho, cuando está en su vida salvaje y también cuando está en su vida doméstica, ¿no? Entonces ellos, como son una especie de esta naturaleza, necesariamente sus pulmones no pueden estar divididos. El pulmón tiene que funcionar como una unidad, ¿sí? Y por eso la lobulación no es completa, ¿ya? Pero nosotros podemos localizar las partes de anterior, medio y posterior por las escotaduras. Ausente, lobulillos no se ven. Inclusive creo que el equino tiene una pleura gruesa, es gruesita su pleura. Y los camélidos sudamericanos, que se han adaptado a la altura. Entonces, como la altura, la concentración de oxígeno es menor que la que estamos acá a 500 metros, entonces por lo tanto los pulmones necesitan captar la mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Y por lo tanto no le conviene tampoco tener un pulmón que esté dividido totalmente. Y también, ¿no? Solamente por escotadura. No es completa y se localiza por escotadura. No tiene lobulización. Acá también, en este tipo 3, somos nosotros los humanos. Los humanos también tenemos así, el tipo 3. ¿Y solo por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una posición anatómica erecta, como los animales son. Ellos se sustentan sobre sus 4 miembros, ¿no? Nosotros solamente sobre 2. Imagínate que tengamos los lóbulos totalmente divididos. Uno se estaría cayendo por acá, por allá, se estaría desparramando, ¿no? Por eso necesitamos que sea el pulmón también con una lobulación incompleta.
Entonces tenemos tres tipos, que esto nos va a servir para poder identificar el pulmón anatómicamente o macroscópicamente. Aunque sea un pedacito de pulmón. Bueno, para el 1, un pedacito de pulmón. Y para el 2 ya, pues, o será 2 o será 3, pero bien. Respuesta alveolar. Nosotros tenemos que recordar que las células alveolares son de dos tipos. El tipo 1, o también llamado neumocito tipo 1, que tapiza el 60% del espacio alveolar o de los alveolos, el 60%. ¿Qué tiene también de particular? La ventilación colateral. La ventilación colateral, ¿qué cosa es? La comunicación. Una comunicación que puede ser a través de los poros de Kohn, que es la comunicación entre los alveolos, o también de los canales de Lambert y los canales de Martin, que son comunicaciones entre los bronquiolos y los alveolos. Entonces, esto lo tiene la mayoría de las especies, menos una, que es el bovino. El bovino no tiene ventilación colateral. Las demás especies sí. Ahora, el otro tipo de célula es la célula epitelial alveolar tipo 2, o también llamado neumocito tipo 2, que tapiza el 40%, ¿no?, del epitelio alveolar. Pero esta tiene una particularidad. ¿Cuál? Tiene capacidad de ¿qué? Regenerativa. Y además también produce ¿qué cosa? La sustancia surfactante. Quiere decir que cuando se destruye el neumocito tipo 1, piña, ahí se quedó nomás. El único que reacciona para poder producir la regeneración es el neumocito tipo 1. Además que produce la sustancia surfactante, que es una película insoluble de aire líquido en la pared alveolar. Produce modificaciones en la tensión superficial a nivel del alveolo, originando una disminución de esta tensión. ¿Para qué? Para evitar que la expiración con ese, el alveolo no se cierre, que se mantenga abierto. ¿Sí? Eso es lo que hace. Eso es lo que hace esta sustancia surfactante. Recuerde que estas sustancias surfactantes y los neumocitos tipo 2 todavía no son lo suficientemente maduros en el feto, ¿no?, que necesariamente tiene que completar su maduración ya cuando termine la gestación. Si estos no son los capaces de producir la sustancia surfactante, entonces el que va a nacer no va a poder sobrevivir en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque sus alveolos se cerrarán y cada inspiración será forzada. Entonces, muchas veces la maduración del pulmón depende mucho también de la maduración de estas células y que produzcan la sustancia surfactante. Los trastornos pigmentarios, ya sabemos qué cosa, la antracosis, ¿no? ¿Para qué nos sirve la antracosis? Para identificar la especie. Ahí hay una lámina que está, lo tiene un grupo y que ya saben que es de canino, pero les estoy pidiendo que vean otra cosa más si es que hay, y los caninos que viven en zonas urbanas donde el aire está contaminado. Los trastornos circulatorios de hipostasia, mira, pulmones con congestión hipostática. ¿Cuánto hay pulmones con congestión hipostáticas? Cuando están, ¿cómo se llama? Echados en tiempo prolongado, como por ejemplo las agonías prolongadas, colapso progresivo del corazón, el órgano se muestra rojo oscuro o coagulado y aumenta el volumen, la resistencia al fuego. Quiere decir que va a estar congestionado y lleno de sangre. Las postraciones prolongadas, que puede producir en neumonías prolongadas, me puede llevar a una congestión hipostática pulmonar. Las hemorragias, se van a encontrar sangre en el parénquima pulmonar, que puede ser por aspiración, como sucede en el camaro, principalmente en animales que son llevados al camaro, en bovinos, en cerdos, puede ser también. Por traumatismo, ¿bien?, o también por la enfermedad que se llama la hemorragia pulmonar inducida por la septicemias,
que son diferentes, porque aquí en las septicemias las hemorragias son puntiformes. La leptospirosis, que es una enfermedad hemolítica, el antrax también, y bueno, y las neumonías propias de la inflamación que también pueden producir hemorragia. Y el edema, que también es una de las características, que puede ser un trasudado, generalmente, cuando hablamos de edema, hablamos de trasudado, que puede ser por insuficiencia cardíaca congestiva, por nefritis intersticial crónica, por agonía o también en el sacrificio, en la eutanasia. La hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, conocida como el HPE, patología que afecta a los equinos, principalmente de qué? De competencia, animales de competencia, animales de carrera, animales de polo. Entonces, esto es, miren, desde 1988 Koch ya lo había identificado. Y bueno, se define como la presencia de sangre de origen pulmonar que se va a presentar en el árbol tráqueo bronquial. Muchas veces ni siquiera llegan a la tráquea y se quedan solamente los bronquios. O sea, quiere decir que si la sangre no sale, no llega a salir por la nariz, se queda en la tráquea y se quedan los bronquios. No todos lo hacen, solamente el 20%. Pero esta sangre de origen pulmonar, ¿no?, deteriora la calidad y el rendimiento de los equinos. ¿Por qué? Porque se destruye el alveolo. La presión hace que se rompa el capilar, se rompa de repente también el alveolo no se rompe, pero no forma enfisema. No forma. Pero sí, la sangre comienza o llega hacia el árbol respiratorio. Mire, dice, existe un rango de 40-85% de los equinos sometidos a un esfuerzo sufren esta condición a largo plazo, en lo cual a largo plazo causa la baja capacidad deportiva. Si se destruye el pulmón, el equino ya no va a poder responder, ¿sí?, a su rendimiento. ¿Por qué? Porque este daño se va a tener que reparar, ¿sí o no? ¿Y la reparación en qué consiste? ¿En una qué? En una cicatrización. ¿Y qué cosa es la cicatrización? Fibrosis, tejido conjuntivo, que no le conviene al pulmón, no le conviene al animal, porque le quita o le resta la superficie de intercambio. Por eso es que baja su rendimiento. O sea, la primera característica que muestran esos animales no es que haya epistasis, ni haya ¿cómo le llaman el otro? Bueno, la sangre que viene por la nariz pero que viene de los pulmones, no es esa, sino es la disminución del rendimiento del animal. Bueno, aún no se ha establecido específicamente cuál es el origen de esta enfermedad, pero afecta a equinos de competencia, y a la vez no se ha determinado el tratamiento que lo solucione de forma definitiva. Claro, pues, si ya está el animal en un bajo rendimiento, quiere decir que ya ha habido daño seguramente. Y eso ya no se puede poder detener absolutamente. Bien, síntomas, todos después del ejercicio. Epistasis solamente en el 10% disminuyen las performances y hay intolerancia muchas veces al ejercicio, ¿no? Y esa es la foto que nos ponen, que ustedes ya lo conocen de patología 1. Un animal viene con los implementos de competencia, con sangre por los hollares y que ha salpicado por todos lados. ¿Cómo se llama la hemorragia que viene por los orificios nasales y que proviene de los pulmones? Hemostasis es la eliminación de sangre por los collares sin saber cuál es el origen. Hemófisis. La hemófisis. El método de diagnóstico más apropiado para ello, ¿qué cosa es? La endoscopia. Porque a través de la endoscopia, inclusive, se puede observar la hemorragia que está en la tráquea o en la boca. Muchas veces la sangre se detiene ahí. Y así se ven los pulmones.
primaria y es bilateral. La primaria y bilateral. Está principalmente en las zonas dorsales, ¿no? Estas zonas oscuras son las zonas de hemorragia, y acá también los lóbulos caudales también. Y es simétrica porque se repite en uno y otro, ¿no? En el mismo sitio. Generalmente son caudos dorsales, vienen abajo y acá. Hay una descoloración pleural y en la B discretos focos de edema y fibrosis. Edema, la parte supongo que debe ser más oscurita. Y las fibrosis acá, ¿no? Las partes bien blancas, que ya necesariamente es blanquecina con actividad. Atelectasia. ¿Qué significa atelectasia? En término general, expansión incompleta o colapso, que son sinónimos del pulmón, previamente normal. O sea, el individuo nació con su pulmón normal. Pero luego, ¿qué pasa? Que se va a, dice, no va a retener el aire. El aire se escapa y se cierran los alveolos. Miren, hay una atelectasia congénita y hay una atelectasia adquirida. Justamente a esta atelectasia adquirida se denomina colapso. Miren, pero de esta atelectasia congénita hay dos tipos. Esta es una forma de llamar. La primaria, tenemos atelectasia congénita primaria, que se va a presentar en todos los fetos que todavía no han completado su desarrollo y que por supuesto todavía no nacen. Los fetos han abortado, es un pulmón que nunca llegó a funcionar. La atelectasia congénita de tipo secundaria son animales que es probable que hayan nacido, necesariamente que nacido, pero han tenido un parto muy distóxico, un parto difícil, y prácticamente han aspirado líquido amniótico y en algunos casos pueden aspirar hasta el meconium. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a encontrar en el pulmón, con los alveolos pulmonares, parte del meconium o parte del líquido amniótico con células que están descamadas. Entonces, es el líquido el que no permite que haya un intercambio gaseoso. A eso se le llama atelectasia congénita. Luego viene la enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad? La enfermedad se llama la atelectasia neonatal extensiva, o también llamada enfermedad yayuna neonatal, que puede dar en cualquier especie, en potrillos, en lechones, en cachorros, en cualquiera. En cualquiera. ¿Y qué sucede acá? ¿Qué tiene como base en común para que esto suceda? Que las células, como son los nemocitos tipo 2, no producen la cantidad suficiente o no produce la sustancia surfactante que evita que en la expiración el alveolo se cierre o colapse. Entonces, por lo tanto, estos animales, cada vez que hacen la inspiración, su inspiración siempre es forzada tratando de abrirlo. En potrillos y lechones, estos sonidos que emiten generalmente parecen ladridos, por eso le llaman los ladradores. Sonidos que emiten en una inspiración forzada. Cuando hablamos de una atelectasia adquirida, vamos a llamarle colapso. El colapso necesariamente, dice, se puede producir por una oclusión completa de los bronquios y de la ventilación colateral. O sea, quiere decir que no entra nada de aire para nada a los alveolos. Y como no hay aire, se cierra. Van perdiendo también el aire a través también de los poros de comunicación. ¿Y qué pasa con los alveolos? Se cierra. Oclusión completa de los bronquios. La obstrucción puede estar dada por moco, por exudado, por parásitos. En bovinos, miren lo que dice, en bovinos, un bloqueo de un pequeño bronquiolo me va a producir ¿qué cosa? Colapso. ¿Por qué? Porque no tiene ventilación colateral. En cambio, para las demás especies, necesariamente tendría que obstruirse un bronquio. Por eso dice, oclusión completa de ellos. Para el bovino basta el bronquiolo, un pequeño bronquio o un bronquiolo. Pero este colapso puede
puede producirse por compresión. Mire, causas extrapulmonares, o sea, que está fuera del pulmón, ¿cómo qué? Y que está ocupando el espacio pleural. Neumotoras, ¿qué significa neumotoras? Presencia de aire en la cavidad pulmonar, o sea, pérdida de la negatividad. Hidrotórax, ¿qué significa hidrotórax? Líquido en la cavidad pulmonar. Exudados, cualquiera sea. Pus, fibrina, también me va mucho la. O tumores que también pueden estar en el intestino, también puede estar presionando el pulmón. Entonces, todo lo que produce compresión también me puede llevar a un colapso. ¿Entendido? Estos de acá, estos por compresión y causas extrapulmonares, generalmente produce colapso total del pulmón. Y dependiendo del lado. En el lado izquierdo se va a colapsar el lado izquierdo. Todo va a depender, si el colapso puede ser en ambos pulmones, eso va a depender si el intestino es fenestrado o no fenestrado. Si es fenestrado, los dos se colapsan. Si no, solamente el pulmón. Y el enfisema. Antes de hablar del enfisema, yo les pregunto, ¿qué pasaría si en vez de tener una obstrucción de tipo total, tengo una obstrucción de tipo parcial? ¿Qué pasaría? Por supuesto que no va a haber colapsos, porque todavía está pasando algo de aire. Pero aquí hay que considerar una cosa, ¿saben qué? Que ustedes saben que la inspiración, nuestra inspiración, es dinámica y activa, ¿sí o no? Donde intervienen los músculos intercostales, donde interviene el diafragma. Entonces, es activa y dinámica, y por eso si hay un obstáculo, como por ejemplo el moco, si yo lo hago fuerte, o tengo energía, ¿qué pasa con el moco? Me está tapando algo o un poco, de repente todo. Pero si yo hago una buena inspiración y colaboran mis músculos, yo pienso el moco, ¿sí o no? El moco se despegará y entrará el aire. Pero la expiración no es dinámica. No es dinámica la expiración. En la inspiración, el pulmón hace uso, ¿no?, de su propiedad de elasticidad, ¿sí? Se llena el aire. Y cuando expira, vuelve a su estado. Entonces, la expiración no es dinámica, es pasiva. Y por eso el aire que ha entrado es difícil que pueda salir. ¿Y qué pasa con los alvéolos? Se comienzan a dilatar. Y tenemos alvéolos dilatados, bien abiertos, que no se rompen todavía, están bien abiertos. ¿Por qué? Porque también tienen elasticidad y pueden soportar hasta cierto punto, pueden soportar bastante, pero porque tienen elasticidad. Cuando se pierde la elasticidad, ante esta mayor cantidad de aire dentro del espacio alveolar, ¿qué podrá hacer? Se romperá. Y cuando se rompe, ¿qué cosa es? El enfisema. Aumento tamaño irreversible de los espacios alveolares. Ojo, dice, el enfisema no produce fenómenos de reparación. No hay fenómenos de reparación. El alveolo se rompe y así se queda roto, conteniendo cantidad de aire. Se convierte, ¿qué cosa? En una cavidad con aire, donde el daño del alveolo ya no permite el intercambio gaseoso y ahí se queda retenido el aire. El problema es que este enfisema alveolar, porque hay de dos tipos, también puede filtrarse en el intersticio y producir esto que se llama el enfisema intersticial. Este pulmón es un pulmón de bovino. El pulmón de bovino tiene lobulillos, ¿no? ¿Qué tipo de pulmón es? ¿1, 2 o 3? Uno. Entonces, estos tabiques, estas paredes, ¿no?, este tejido es un tejido bastante laxo, que el aire puede ingresar y ahí quedarse retenido. Acá hay una fila de burbujas de aire.
Pero para que el aire entre acá, en el intersticio, necesariamente tiene que venir de un alveolo, ¿sí? Que sea roto, porque si no, no podría ser. Una de las especies principales donde se puede ver este enfisema de tipo intersticial es el bovino. Miren, y acá el tipo de enfisema alveolar que puede llegar a formar bolas o bullas timpánicas, le llaman, miren, acá está, acá abajito, lo que están atrás de que pueden medir 3, 5, etc. Ahora, el problema, ¿saben cuál es el problema con respecto a estas bulas o bolas enfisematosas? ¿Qué es lo que puede suceder? Que se rompe. Y si se rompe, ¿qué es lo que va a suceder? Pierde la negatividad, ¿qué cosa? La cavidad pleural. ¿Y qué vas a pasar con el pulmón? Se va a la colapsa. Aumento de tamaño irreversible, o sea, se rompen los espacios aéreos acompañados de destrucción de sus paredes, pero sin fibrosis, no hay fibrosis, el aire se queda retenido. ¿Y cómo puede perder la elasticidad el alveolo o el pulmón? ¿Y se saben cuándo? Cuando es un pulmón de un individuo que constantemente tiene problemas respiratorios, bronquitis, neumonías, que hacen que las células inflamatorias puedan tener proteasas, y dentro de esas proteasas está la elastasa, que va digiriendo a la elastina y que hace perder su capacidad de elasticidad del alveolo. Entonces, ante una gran presión de aire que llega a entrar, ¿qué es lo que hace? Se rompe fácilmente, porque no hay otra. O también en el humano, los fumadores crónicos. Los fumadores crónicos, como también están con el humo que constantemente está irritado, los macrófagos están descargando proteasas para protegerlos. Y dentro de esas proteasas están la elastasa, que va a digerir la elastina y va a hacer perder la elasticidad. Por eso los fumadores también sufren de enfisema, metaplasia del epitelio respiratorio y enfisema. Y cáncer de pasadita. El edema pulmonar, ahí está, ¿no? Características de un edema pulmonar. Siempre voy a tener, ¿qué cosa? La sustancia es humosa, que está en el pulmón cuando lo corto y lo presiono, o también puede estar en los bronquios y también puede estar en la tráquea, ¿no? Pero ya sabemos que este líquido o esta sustancia se ha formado ¿dónde? En los espacios. Se supone que cuando yo digo edema pulmonar, me estoy refiriendo principalmente a un trasudado. Porque recuerden también que una neumonía, que es una inflamación, también voy a tener edema, ¿no? Pero es un edema inflamatorio. Ya no es un trasudado, sino es un exudado. Y entonces, ¿cómo puedo reconocer que estoy viendo un exudado? O que estoy viendo una neumonía. Porque se acompañan también de características inflamatorias, como son la hiperemia, o también la congestión pulmonar. Miren los dos, miren, húmedos, pesados, pero que todos están involucrados. No está solamente uno, sino todos. Ahora van a ver ustedes que las neumonías, en algunos casos, no involucran todo el pulmón, sino parte de ello. Bueno, dice acá los eventos celulares en un síndrome y estrés respiratorio agudo, lo llamamos también SDRA o ARDS en inglés. Aquí está, esto es lo normal, miren, ahí está el alveolo, su epitelio, aquí está el hemocito tipo 2, ahí están las sustancias surfactantes, y aquí está el endotelio de los capilares, y este es el alveolo tipo 1 y el tipo 2 que es, el tipo 2, me olvidé decirles que tiene, es cúbico, es un epitelio cúbico, y el tipo 1 es planito. Este es el capilar, y estos son los alveolos que están rodeando. En realidad los capilares están rodeando al alveolo. ¿Qué es lo que sucede acá? Dice neutrófilos con degranulación que van a destruir el endotelio. Donde el endotelio salen las células
inflamatorias que destruyen el endotelio, y luego la permeabilidad. Se altera la permeabilidad y comienza a salir líquido y glóbulo rojo. Se destruye en este caso el endotelio del capilar, sale líquido, salen glóbulos rojos, y después ¿qué es lo que sucede? Los macrófagos tienen que venir a fagocitar lo que está saliendo y lo que se está destruyendo para que se pueda regenerar. Y verás aquí que estas células, que son los leucocitos tipo 2, comienzan a proliferarse. ¿Tratando de qué? Tratando de ocupar el sitio de aquellos leucocitos tipo 1 que han sido destruidos. Entonces, los leucocitos 2 que tienen la capacidad de regenerarse comienzan a tapizar a los alvéolos y se convierten en células inmaduras que con el tiempo van a madurar. ¿Y qué significa madurar? Volverse, ¿qué cosa? Blanda, como el leucocito tipo 1. Pero también hay una cosa, ¿no? Que así como hay esta regeneración, que es buena, también se pueden formar las membranas hialinas, que son propias de la destrucción y también tienen una carga de fibrina, que justo se pone acá y no permiten el intercambio de ácido. O sea, se está regenerando, pero la membrana hialina no permite el intercambio. ¿Y qué pasa con el animal? No puede respirar. Tiene lisa. Y ahí, para completar, para que ellos se vayan a dormir a su casa, miren, este cuadro también es bastante resumido de acerca de todas las neumonías. Las neumonías, que es la inflamación del pulmón, puede dividirse o clasificarse en agudas y en crónicas. En agudas podemos tener dos tipos, las exudativas y las proliferativas. Exudativas, todos los exudados que pueden haber, y las proliferativas que tienen que ver con qué cosa, con células. Vengan células. Bueno. Y en las crónicas igual, proliferativas y exudativas. Si hablamos de exudativas, podemos hablar de una bronconeumonía supurativa, aguda, se supone. O también puede ser una bronconeumonía lobar, o también llamada fibrinosa. Estas dos son las más importantes y las que más suceden en la mayoría de las especies. Si tú ves el lado crónico de una exudativa, solamente se menciona la bronconeumonía supurativa crónica, porque generalmente estas bronconeumonías lobares o fibrinosas son fatales, matan. Algunos dicen, sí, se pudo lograr. Sí, puede ser que en algunos casos, y puede ser de repente raro, que se llegue a respetar, pero generalmente llevan a muerte. En cambio, las proliferativas, tenemos la linfoproliferativa, en la cual las células que van a estar presentes en la inflamación del pulmón, ¿quiénes son? Los linfos, de forma difusa por todos lados, en las paredes principalmente. Porque aquí estas proliferativas también son llamadas neumonitis o neumonía intersticial, donde acá la reacción inflamatoria sucede en las paredes también. Acá la forma crónica, aquí hay una proliferativa epitelial, la forma crónica es la combinación de ambas, o se van a presentar ambas, tanto la proliferación de linfocitos como también la proliferación de los linfoproliferativos. Y luego, este es, no me acuerdo si es de Zachary o de Jack Kennedy, donde habla acerca de los tipos morfológicos de neumonías en los animales domésticos. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, pero bueno, es un cuadro y hay que aprovecharlo. Nos dice tipo de neumonía, puerta de entrada, distribución de la lesión, consistencia o textura del pulmón, exudado visible macroscópicamente, enfermedad, ¿no?, que se relaciona con ella, y las secuelas pulmonares comunes. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que va? ¿O qué es lo que pasa? Vamos a ver la primera, la tercera. Dice, una bronconeumonía supurativa.
lobulares, de aquí se refiere a lobular. Bueno, puerta de entrada, aerógeno, principalmente, aerógeno. Y nos dice también qué cosa es. Bacteriana. Bacteria. Distribución de la lesión siempre va a estar en la zona cráneo-ventral. Pero miren que dice más, consolidación. ¿Qué significa consolidación? No quiere decir que se va a poner duro, ¿no? Sino que pierde, ¿qué cosa? Pierde su consistencia de esponja el pulmón y se incrementa la consistencia. Por eso nos dice que la textura del pulmón es firme. ¿Ya? Se ha incrementado, es firme. Miren, dice, exudado visible, macroscópicamente tenemos exudado purulento, ¿dónde? En los bronquios. Exudado purulento. Enfermedad, ejemplo de enfermedad, neumonía enzootica. Secuelas, dice, ¿cuáles son las secuelas o las consecuencias que trae esta? Nos dice que hay, puede haber qué cosa, bronquiectasis, adherencia, abscesos, ¿dónde? En las zonas cráneo-ventrales. Claro, esto, las consecuencias de las secuelas, necesariamente es a largo plazo, con la forma de repente crónica. Miren la diferencia con la bronconeumonía de tipo lobarofibrinosa. Aerógena también, y también es de bacterias, miren. Y también tiene la misma distribución, cráneo-ventral. Y también tiene consolidación. Pero acá nos dice que la consistencia es mayor. Duro, ¿no? No quiere decir que se vuelva dura como la madera, no. La consistencia es mucho más. Si esta era húmeda, esta está seca. Y nos dicen cuál es el exudado visible macroscópicamente. La fibrina en el pulmón y en la pleura. Entonces aquí ya se involucra la pleura. Quiere decir que es una inflamación, ¿no?, que es mucho más severa, que inclusive hasta provoca necrosis también, porque el agente posee unas toxinas más potentes que las otras. Ejemplo de enfermedad, ahí tenemos la neumonía o la manemia, neumonía por manemia. Consecuencias o secuelas comunes, tenemos hiperplasia del BAL, que son los agregados linfóides relacionados al respiratorio o al pulmón. Secuestro, que son las zonas de necrosis, adhesión pleural y también puede haber absceso. Y luego ustedes lo leen porque ya terminó el tiempo, faltan 4 minutos. Y la técnica ya salió, ya entró, y quiere que me lo... ¿Te queda? ¿Te queda? Sí.